Hola, buenos días. Perdón, me voy a sentar aquí porque me siento más cómoda, así puedo ser más explícita. Estoy muy feliz de estar aquí en la UAM, muchas gracias por la invitación. Ya tenía como esta cosa de querer regresar, bueno, más bien de estar por primera vez porque nunca había podido dar una plática en la UAM. Es interesante lo que decía sobre por qué no viene Mauricio Rocha. Bueno, pues para las chicas ese es justamente esta semana cumplo 16 años de colaborar con Mauricio. Entonces pensé, pues esto se trata de hablar de procesos, ¿por qué no les platico un poco de mi proceso durante 16 años con mi socio y contarles un poco a través de los proyectos cuál ha sido la evolución de pensamiento, la evolución laboral y de colaboración? Y bueno, pues es una pena que hoy en día todavía el tema de hombres y mujeres sigue existiendo. Es real, ¿no? El haber ganado este premio, a mí la única diferencia que me hizo fue que algunos de mis clientes ya no decían, ¿por qué no viene el arquitecto y vienes tú? ¿No? Entonces es ridículo porque al final el trabajo pues es un trabajo de colaboración y un trabajo de equipo, y la parte creativa es un ejercicio que desarrollamos los dos en conjunto, y ni siquiera los dos, nuestro equipo entero de taller de proyectos, que tenemos 30 personas colaborando con nosotros. Y bueno, pues es que eso es hacer arquitectura, es un trabajo en equipo, una colaboración interdisciplinaria y una suma de ideas para ganar más. Empiezo esto, traigo miles de diapositivas, entonces voy a tratar de ser súper veloz, porque como 16 años no son poca cosa, y les juro que hice una edición importante en la selección de mis proyectos, pero bueno, son 16 años de pensar y de trabajar y de hacer lo que más amamos, que es arquitectura. Yo conocí a Mauricio Rocha así, por casualidad. Él es 13 años más grande que yo. Él era académico en la UNAM cuando yo era estudiante. Y un día visité el Museo Exteresa Arte Actual y encontré esta pieza. Era una pieza que yo no podría haber descrito con claridad, una pieza muy provocadora, efímera. Era una instalación que leía el espacio, que lo reinterpretaba, que se colocaba con gran majestuosidad en el corazón de esta hermosa iglesia en el centro de la ciudad, y que permitía caminar por una estructura, descubrir un lugar que antes era difícil de ver porque no existía, y que te permitía relacionarte con distintos elementos, a partir de puros elementos reciclados, con una estética cruda, bellísima desde mi óptica, porque tenía lo que tenía que tener, ni una gota más de maquillaje, y quedé conmovida. Cuando bajé, vi la ficha y decía Mauricio Rocha. Yo para ese momento trabajaba en el Tribunal Federal Electoral, en un concurso en la UNAM, y mi jefe en ese momento conocía a Mauricio y fue como, oye, este trabajo, o sea, esto que vi me siento profundamente relacionada con esto, ¿no? Esto es lo que yo creo sobre el espacio. Entonces empecé a colaborar con él cuando 16 proyectos llegaron a su oficina en Milpalta. Milpalta es exactamente el opuesto a Azcapotzalco, el sur de la Ciudad de México, una zona todavía agrícola, llena de piedra, de nopales, la máxima producción en el mundo de nopal creo que sucede ahí, es decir, un territorio magnífico. Entonces, yo venía de hacer proyectos de gran escala y de repente me dicen, vamos a hacer un kinder, un mercado, unos pequeños talleres, unos gimnasios. Y a mí me toca desarrollar 2 proyectos en ese momento,
que eran el mercado de San Pablo Totepec y el Kinder de Santana Tlacotenco, y también un proyecto posterior que fue en edificios públicos, un edificio público también de carácter híbrido entre bodegas, talleres, también hay en Milpalta. Entonces, cuando empezamos a trabajar, nos toca incidir en un lugar que ya estaba activo, que era este mercado. No podíamos tocar las fachadas, teníamos solo injerencia en la techumbre, ni siquiera podíamos modificar los locales que existían, y así la decisión en ese momento de nuestro líder de proyecto, que era Mauricio, era hacer un sistema reticulado de losas a 3 distintos niveles que iban a permitir en un sistema de claros cortos modular 3 alturas y con eso generar, por un lado, la incidencia solar y de iluminación correcta desde las fachadas norte y poniente, y desde las fachadas sur y poniente, que tienen mucho sol, permitir una ventilación cruzada a partir de unos louvers. Todo esto con muy bajos recursos, porque el proyecto original que existía era un proyecto de bóveda, y entonces el único requisito de la delegación era que costara lo mismo la bóveda que lo que nosotros hiciéramos. Obviamente nosotros creíamos que íbamos a dotar de una calidad espacial completamente distinta contra el hecho de tener una bóveda. La apuesta fue muy sencilla, una pieza monocromática, lo más fácil de limpiar. Al tiempo nos dejaron transformar los locales comerciales, hubo un presupuesto para que lo hiciéramos, entonces con los recursos más bajos, un bloc vidriado, hicimos estas piezas que permitían que el jitomate, que la piñata y todos los demás elementos vivieran. Esta pieza era una acción abstracta, un injerto en medio de la aleatoriedad de un terreno topográfico complejo con un crecimiento de desarrollo pues no controlado, y esta pieza se sumaba a ese esfuerzo. Recuerdo haber hecho alrededor de 50 modelos tridimensionales de oportunidades de poner estas losas en distintos niveles, y al final el constructor las hizo como quiso. Y la realidad es que está bien. En este caso, lo aleatorio era parte de la apuesta, y entonces quiero hablar de las estrategias. Nosotros como arquitectos tenemos que partir de una estrategia y de cómo poder lograr a partir de eso lo que queremos. En este caso, pues era un edificio público. En Milpalta hay piedra, nos pareció interesante decir cómo con la piedra que hay en el lugar, en un terreno complicadísimo que tiene alrededor un pozo de tormentas, en una preexistencia que era la que existía y era un edificio que ya funcionaba, este era el edificio que estaba en ese terreno, podemos hacer una pieza que cumpla con las distintas funciones, que se va escalando en la topografía, que tiene un área administrativa, una de talleres, una de bodegas, que va de los 3 metros a los 9 metros de altura, que en ese sentido se va escalonando y va permitiendo que entre la luz norte, que se asoma en pequeñas mirillas a un terreno espectacular de nopales que había en la parte de atrás, que permite que un coche entre y circule y pueda tener acceso el taller de carpintería o el otro o la bodega misma, y así componer un edificio realmente económico, porque en este lugar se permitía y se podía usar la piedra, que era a la que teníamos acceso. No era importante ya la calidad, la junta no es a hueso perfecta, la piedra no es del color maravilloso que hubiera deseado, pero eso no era importante. Lo importante era hablar del material que teníamos en el lugar y de colocarlo ahí con un sistema de una estructura muy ligera que permitía que fuera tan ligera porque está amarrada a estos muros, y eso le da una rigidez que, de no haber sido así, hubiera tenido que ser más robusta. Eso hizo que costara menos dinero y que al mismo tiempo las estructuras ligeras se compusieran y permitieran una entrada de luz que nos cautivara. Porque aunque esto es una bodega, para nosotros no era una oportunidad para despreciar y componer un espacio importante, ¿no? De luz, de sombra, de viento. Después nos busca una clienta arquitecta para hacer una casa en Condado de Sayavedra. Altos contrastes, presupuestos cortos, tiempos fritos, en 3 meses hace un ejecutivo, obra pública, a
obra privada, quiero hacer una casa, la quiero toda en concreto aparente, es una topografía, es un terreno maravilloso, quiero que tenga crecimiento a futuro. Nosotros entonces lo que hicimos fue disectar con mucho detalle la topografía, entenderla. En ese momento teníamos terror, y lo tengo que decir. Yo empecé a hacer esta casa yo la dibujé, la modelé, no la maqueteé porque siempre hemos tenido un maestro maquetista, pero la hice miles de análisis, hice todos los planos de despiece. Entonces es un proceso que recuerdo con muchísimo cariño. Recuerdo el esfuerzo de esta obsesión de querer trabajar con un cubo de 6 por 6 por 3 por 6, que se fuera componiendo a sí mismo, que permitiera eso, que se pudieran utilizar todas las azoteas, porque en Condado de Saavedra lo que sí había era reglas. Y las reglas decían, su proyecto tiene que ser un castillito feliz inglés. Cosa que para nosotros era como, no podemos hacer eso. Y en ese momento tengo que decir, yo era muy joven y tenía un terror de decir, puta, ¿por qué tengo que usar techos inclinados en la primera casa que hago? O sea, qué terror. Hoy digo, qué torpeza, ¿no? Un techo inclinado no está en contra o a favor de la arquitectura contemporánea, ¿no? Las formas no son importantes, lo importante es hablar de las estrategias y de lo que uno quiere lograr. Entonces, bueno, al final la estrategia de lograr que todos los techos fueran caminables permitió que pudiéramos justificar que los techos no fueran inclinados. Entonces construimos un sistema con esta obsesión de despieces y de ritmos en una estructura completamente aparente, con un techo muy sencillo de Viguet y Bovedilla, donde la propia cancelería se vuelve una herramienta estructural para componer y para decir, esta casa no tiene una sola columna que no mida 10 por 10 centímetros. Entonces aquí entendí cuán importante era el tema estructural en nuestro trabajo. Cómo el diseño entero de lo que nosotros hacíamos tiene que ver con la colaboración directa con un ingeniero y decir, a ver, güey, ¿cómo logramos que esta columna mida 10 y no 40 por 40? Porque si tú la pones aquí, jode mi diseño, ¿no? Y entonces entiendes que el trabajo, cuando te importa la estética y la composición de la estética a partir de la estructura, pues tienes que hacerlo en colaboración con alguien que se sume a tus esfuerzos y que sea un cómplice absoluto del trabajo que quieres hacer. Así logramos esto. La casa nunca la habitó nuestra cliente, se divorció antes de tiempo y no sé si ya le pusieron techos inclinados o cómo esté actualmente, pero esperemos que esté en buenas condiciones. Para este momento ya había pasado mucho tiempo, nuestra oficina había subido altos y bajos. Después de que con el mercado ganamos la Bienal de Arquitectura Mexicana contra Teodoro González de León, que estaba haciendo la Bienal, estaba compitiendo en la Bienal con la Embajada de Guatemala. Increíble. De ahí nos quedamos sin trabajo. Durante 4 años lo único que yo hacía, o 3, era mandar publicaciones a todo el mundo del mercado, decir cuán grandioso había sido nuestro edificio, pero no teníamos trabajo más que pues casitas, cositas muy pequeñas. Nuestra oficina se volvió Mauricio, nuestro maquetista, y yo. Así ganamos un concurso en 2006, 2 concursos que fueron los que abrieron nuestra oficina y empezaron a dar una continuidad. Para ese momento teníamos alrededor de 15 personas, entonces cuando llegó la Escuela de Artes Plásticas, yo era ya la directora de proyectos en esta oficina, y entonces me habla un día, bueno, nos habla Francisco Toledo, que es este maestro, para quien no lo conozca acá, pintor grandioso de Oaxaca, y dice, voy a donar 4 millones de pesos en Oaxaca a la Escuela de Artes Plásticas y el rector va a poner la otra mitad, o sea que tenemos 8 millones de pesos, va a poner un terreno para hacer una escuela de artes plásticas. Lo que fue grandioso fue que tuvimos la oportunidad de recorrer distintos lugares en el campus y para ese momento recuerdo bien, Mauricio estaba fuera del país y entonces me tocó recorrer este campus que con mucha pena veía que estaba abarrocado de estructuras como un Partenón, un caracol, una pirámide, ¿no? No había una integración como campus, ni siquiera en los espacios públicos. Era como muy vergonzoso decir cómo me sumo con un edificio más a todo este menú de edificios y de distintas tipologías.
Al mismo tiempo en el campus estaban haciendo esto, que era un pozo, una gran represa para captar agua. Y esa fue una gran oportunidad, porque si no, lo que hicimos no hubiera sido viable construirlo con los 8 millones de pesos que en ese momento teníamos, y el esquema era imposible. Además, querían que lo construyéramos en 7 meses, que fuera completamente bello el edificio y que estuviera operando mágicamente en un año. Este era el terreno disponible. Bueno, visitamos 3 o 4 terrenos y el que en su momento a mí me parecía maravilloso era esta esquina que además tenía un juego de pelota mixteca que los estudiantes utilizaban y que además estaba en comunicación con la avenida principal, entonces era visible, pero al mismo tiempo podríamos crear un escenario de intimidad. Era una gran cancha de fútbol también, lo cual fue un poco penoso para Mauricio, que es como un futbolista absoluto, pero el área deportiva estaba del otro lado. Y entonces, gracias a esto, dijimos, ¿qué tenemos que hacer? 1, vamos a hacer un jardín. No vamos a hacer un edificio. Y 2, vamos a utilizar y aprovechar esta tierra para que en vez de que paguen para sacarla, la tiren a nuestro terreno. Y eso va a permitir que el terreno se vaya transformando de manera natural, que podamos crear una especie de cráter que aísle por completo estos escenarios de silencio que requerían los estudiantes. Nos va a permitir componer un esquema en ortogonal que no tenemos el dinero para construir los talleres del tamaño que se necesitan, pero sí podemos construir talleres de 80 metros que con un patio se vuelvan de 160 y que entre edificios se cree una barrera de intimidad para que estos patios sean de mucho silencio y de trabajo, con una luz norte, con una ventilación cruzada, con una oportunidad para que cada uno de los estudios funcione bien, y luego construir un cráter que construya un jardín botánico al tiempo, que aísle, pero que al mismo tiempo permite que el acceso sea por cualquier sitio. O sea, que yo pueda subir un talud de 3 metros y acceder a la escuela de una manera poco común. Entonces, transformamos así el territorio, cada sección se vuelve una oportunidad. El ejercicio era muy sencillo, era realmente poner unas Cs en ese momento habíamos estado haciendo un año antes unos ejercicios y unas prácticas con tierra, porque teníamos una clienta en San Miguel de Allende que quería construir unos muros de tierra. Pudimos pagar a alguien a que viniera a enseñarnos el procedimiento de hacer tierra. En ese momento la tierra no era el material fashion, ¿no? que se volvió después. Y para nosotros era una oportunidad porque la tierra lo que tiene es que es un sistema seco. Entonces eso permitía que se hicieran desmoldes de la cimbra a una velocidad que un concreto aparente no lo hubiera permitido. Al mismo tiempo, la tierra tenía una calidad deliciosa, que era plástica, que era térmica, que al mismo tiempo permitía como una condición sonora que no nos hubiera dado jamás un muro de bloc, y se diluía con el paisaje y con esta topografía, y se escalaba el edificio para que tuviera unas dimensiones distintas visto desde fuera y unas mucho más presentes cuando se accediera al espacio. Todas las contenciones se hicieron de piedra local de la zona, también con una colocación poco perfecta, y pues sin mucha voluntad de nuestra parte teníamos que dejar un acceso formal, que se volvió este acceso que pusimos lo más distante posible para que la mayoría de la gente entrara por los taludes, y que obviamente es el acceso para que pueda entrar un coche, un camión con una piedra gigante o con cualquier cosa. La escuela está toda en un solo nivel, salvo el tema de los patios, entonces eso permite una circulación bastante cómoda. Y el sistema que nos parecía muy interesante de estos positivos y negativos era jugar con la luz y con la sombra, que es una experimentación que para nosotros todo el mundo dice, ¿por qué hacen por qué su lenguaje es hacer pequeñas cajas por todos lados, ¿no? Pues la realidad es que no. Nuestra investigación no está en hacer cajas por todos lados. Las cajas o los planos o lo ortogonal es una herramienta para lograr una serie de cosas que sí estamos investigando y que tienen que ver con la luz, con la sombra, con la perspectiva, con la deformación. Y por ejemplo, en este caso es la vista desde el talud, y otra vez como las cajas se deconstruyen, los techos se vuelven
planos, a mirada de ojos, estas azoteas eran habitables, las perspectivas se vuelven sumamente profundas, el espacio se compone a partir de la luz y de la sombra y de una serie de ritmos que van estructurando y dándole cuerpo a esto. Construimos esta aula magna, que es una pieza que flota, que al mismo tiempo era una reinterpretación del patio o de estos patios conventuales donde la gente se reunía a comer o a tomar un lunch. En poco tiempo después de esa escuela, después, digo, tengo tan poco tiempo que no voy a hablar de los problemas y de todos los conflictos que después tuvo esa escuela por cuestiones políticas, pero bueno, si me quieren preguntar después, tendrán un poco de tiempo para quien quiera. Por lo pronto, me gustaría seguir con estos proyectos que son significativos y que son importantísimos para la oficina. Y cualquiera diría, bueno, pues seguramente será el edificio de 15,000 metros cuadrados o seguramente será el rascacielos. Y para nosotros, no. Para nosotros seguimos haciendo hoy casas, museografías, intervenciones menores, porque todo es un pretexto, o sea, son excusas para explorar el espacio y para investigar. Y en este caso teníamos que hacer un pabellón. La petición era hacer un pabellón en algún punto del terreno del museo que hizo Legorreta en San Luis Potosí, el laberinto de las ciencias y artes. Y entonces nosotros, la verdad es que no teníamos idea dónde poner nuestro edificio o nuestra estructura o nuestro pabellón, que además teníamos que colaborar con Manuel Rocha, que es el hermano de Mauricio, pero a la vez un artista sonoro. Y encontramos este muro. Este muro era un campo de tiro, era una especie de ruina abandonada que nos llamó la atención que en un paraje bastante desértico tuviera un árbol maravilloso con unas piedras gigantes puestas ahí. Y entonces ahí fue cuando la preexistencia nos llamó la atención y dijimos, pues aquí es donde queremos trabajar, nos interesa entender el lugar, el muro que existiera este lugar donde se paraban los militares, este museo era un campo militar, se paraban los militares y tiraban hacia este muro. Y entonces lo que nosotros hicimos fue, vamos a arropar este espacio, vamos a contener este árbol, vamos a hacer una pieza ciega que se vuelve un gran silencio, vamos a recordar y vamos a tener en la memoria el campo de tiro, y esta pieza que se enclave con una piedra similar a la que había trabajado Legorreta, pero en un carácter burdo, como una especie de tecorral, que no se viera la mezcla. Aquí la colocación era importante, hacer un basamento de concreto que dejara pasar unas huellas en el piso que venían desde este lugar y que evocaban la referencia con el campo de tiro, colocar 2 planchas en el techo y en el piso y simplemente generar un recorrido y una oportunidad de transitar y de descubrir este espacio de sonoridad con unas bancas arropando realmente la topografía, las piedras, el árbol y dándole otra escala y desmenuzando el edificio y deconstruyéndolo a partir de estos pequeños tubos que se quedaron ahogados en la piedra y que en el momento en que te acercabas el edificio se volvía transparente a la escala del ojo, ¿no? Y te volvía a recordar el tiro, pero te volvía a recordar la escala del campo grande, pero al mismo tiempo tenía la memoria de un lugar que hoy tiene un uso completamente distinto. Este edificio es probablemente de los que más significan y con los que más nos sentimos identificados en nuestro quehacer arquitectónico. Mientras terminábamos la escuela de Oaxaca, y en medio de un problema político, Harpelú nos pide intervenir un edificio que había comprado, que era un hotel terrible, horroroso, inexplicable por qué lo había comprado, y que quería pues hacer un centro cultural, un centro de lenguas, un lugar de uso público, con una biblioteca, con una sala de exhibición. Nosotros, cuando visitamos el sitio, para empezar estábamos sorprendidos de la ubicación, pues en pleno centro histórico de Oaxaca, al lado de la catedral, atrás del Teatro Macedonio Alcalá, en una estructura que no alcanzábamos a entender del todo por qué existía de esa manera. Después entendimos, gracias nuevamente a un trabajo interdisciplinario con los arqueólogos de la Casa de la Ciudad, descubrimos que las manzanas originales de Oaxaca eran del doble de tamaño y que existía originalmente un convento que era más antiguo que Santo Domingo el Grande y que después se quemó, se abandonó y se quedó ahí, que tenía una entrada en el corazón de la manzana en forma de T y que quedó ahí arropado, que después Juárez le pasó, en la época que se
deshicieron de los conventos, le pasó una calle y demolió la mitad del convento que existía, y que cuando nosotros lo visitamos, esto era un estacionamiento, ¿no? Que estaba en el corazón, en la espalda de una casa, y que obviamente en el proceso de ir entendiendo y del paso de 4 años o 5 de estar trabajando con un grupo importante, pues logramos no solo que nuestro cliente fuera apropiándose de los distintos terrenos que conformaban originalmente el convento, porque ahora eran casas individuales cada una. De hecho, la nave principal de la iglesia hoy sigue siendo una casa. Pero lograr abrir el pasaje original, que para nosotros era la apuesta más importante. ¿Cómo lograr un edificio de carácter privado, transferirlo a ser un edificio de carácter público, que la gente pudiera habitarlo, que la gente sin tener que pagar nada pudiera recorrerlo? Y gran parte de nuestra estrategia como arquitectos se sumó a esa iniciativa. Entonces, lo que hicimos fue decidir generar una serie de injertos, porque además esto fue en el lapso de mucho tiempo, ¿no? De ir rescatando el convento, de ir limpiándolo, de ir quitándole todas las masas de historia, de tapiales, de transformaciones que hubo a lo largo del tiempo y de encontrar lo que había. Y en ese camino, lo que había era, pues lo que ven aquí, ¿no? Un patio con una proporción terrible, con una serie de ventanas, con proporciones raras. El recorrido interior de los espacios era rarísimo. De verdad decíamos, Roche y yo, ¿por qué habrá comprado este güey esta cosa? No entendíamos realmente la escala de lo que significaba. En ese camino lo que hicimos fue desnudar. Y cuando entiendes que hacer arquitectura tiene que ver con deshacer, con demoler, entonces tus ojos empiezan a mudarse del lugar, ¿no? En este caso, nuestra participación fue demoler el 60% del área que tenía la estructura. Demolimos completamente el tercer nivel, que fue un injerto posterior y que estaba muy mal construido, para hacer una apuesta completamente ligera. Nuevamente el tema estructural se volvía fundamental, porque habíamos demolido el 60% del área y ahora lo que necesitábamos era cumplir con el programa que nuestro cliente quería. Entonces dijimos, tenemos que crear un velo lo más transparente y ligero posible, y de ahí pues crear una estructura arquitectónica contemporánea que tiene estos PTRs ultraligeros desmenuzados en 2 columnas, que se vuelve un elemento que se desdobla en el último nivel sin una sola pata, y que obviamente no compite con las estructuras originales del edificio que nos interesaba destacar. Cuando me preguntan, entonces, ¿intervenir un centro histórico tiene que ver con usar cristal? Por supuesto que no. O sea, los materiales son una herramienta, al menos en nuestro caso, para construir y lograr las estrategias y los objetivos que tenemos. Nuestro objetivo aquí era hacer que el edificio original viviera y que se destacara ante todo. Obviamente en ese principio estaba no techar el patio, ¿no? ¿Por qué? Matar estos cielos maravillosos de la ciudad de Oaxaca era insólito, era inaceptable. Pero lo que sí logramos era, al mismo tiempo, decir, tenemos una biblioteca puesta en una orientación poniente, no queremos ponerle louvers horizontales, más bien verticales, porque acribillarían el concepto de ser transparentes, pero sí podemos ponerle un louver horizontal que se programe y que se mueva a lo largo del día para mantener protegida esta biblioteca de la incidencia del sol, y al mismo tiempo darle una flexibilidad al espacio para poder tener una serie de eventos cuando llueva, cuando haga frío, y que este espacio otra vez vuelva a deconstruirse. La gran maravilla de espacios como estos es que tienen circulaciones de 3 o 4 metros de amplitud. Entonces, para nosotros era como la oportunidad de reinventar el programa de ese convento y decir, pues esa no es una circulación, es una sala de juntas, es un espacio para que sucedan eventos, es un espacio que se tiene que mimetizar y que tiene que desaparecer por la cantidad de usos que este mismo tenga. Cuando en este tiempo teníamos que decidir la fachada que daba a la calle de Fiallo, volvimos locos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a hacer un edificio contemporáneo en el centro histórico de Oaxaca sin que se den cuenta los de Lina? Porque probablemente lo más complicado aquí es, ¿cómo le dices a Lina? No voy a hacer un remedo regionalista en pleno siglo XXI de algo que no es. Pero nosotros somos como muy obsesivos, y lo que hicimos fue, cuando
cuando estábamos en medio de este camino, abrieron la calle de Fiallo y pudimos, gracias a eso, reconstruir el convento original. Este convento, lo que hicimos fue obsesivamente colocarlo en el lugar en el que iría antes de que Juárez le pasara cuello. Y eso hizo que nosotros, casi de manera obsesiva, seccionáramos el edificio, hasta llegar al punto donde se quedó el edificio original. Y eso lo que daba era una fachada silenciosa, con unas puertas de una escala muy menor, porque era justo el acceso a las celdas de los frailes, y obviamente no eran estos arcadas originales. Esta es la sección del edificio, con pequeños ajustes de proporciones, donde marcamos la línea de un tercer nivel, que fue una intervención posterior, pero el edificio original lo tenía, y el INAH aceptó. Entonces, cuando me siento con mis alumnos y me dicen, es que este profesor no me acepta y es que no entiende y mi proyecto y por eso regresé a hacer esto, digo, güey, hacer arquitectura tiene que ver con crear estrategias para lograr convencer a la gente del lado que les interesa ser convencidos. O sea, si tu cliente quiere ganar lana, pues por ahí tienes que llegarle. Si tu cliente quiere vender metros cuadrados, pues por ahí tienes que llegarle. Si tu cliente quiere mantener la historia y la memoria del servicio, pues por ahí tienes que llegarle. Y se puede. O sea, y eso no es en detrimento de hacer mala o buena arquitectura. Lo mismo y la misma acción tomamos para hacer una casa del siglo XX que simplemente desnudamos y que se volvió al tiempo una galería y hoy una cafetería que se abre a este nuevo corazón. Generamos estos injertos de distinta forma, ahora en unas placas, porque era el lenguaje que teníamos que usar, porque era el programa que tenía que hacer, y esto fue sucediendo en todo el conjunto. Empezamos a liberar el convento, a enfatizar sus muros originales, y en esta casa, por ejemplo, que era el otro lado de la calle, lo que hicimos fue crear un plano. No nos dejaron, el INAH no nos dejó crecer el nivel de esta casa, pero sí nos dejó hacer una pieza remetida de un gesto ligero, reversible, contemporáneo, que cumpliera el papel de sumarse a esta iniciativa de desdoblar los edificios hasta este patio posterior, de crear una gran plaza pública, que lo mismo es un mercado, que lo mismo es un centro cultural, que lo mismo es un lugar de espectáculos y también un lugar para bodas. Entonces, esa es la apuesta. Ahí está hacer arquitectura contemporánea. No si la forma, si es más bonito el volado, menos bonito. O sea, esas son las herramientas, pero para nosotros el trabajo está ahí. Ay, perdón, sigo. Esta escuela, que no me voy a detener a hablar, pero es una pieza importante, es justamente un edificio que Mau hace antes de que yo me sumara a su oficina. Es la escuela para ciegos y es una escuela que yo creo que marcó una diferencia importante en la perspectiva de la oficina, porque nos invitó a pensar cómo tenemos que diseñar un lugar para gente que no ve, ¿no? ¿Cómo? Siempre diseñamos para la vista, para los ojos. Y aquí era la oportunidad de decir, con texturas, con sonido, con olores, con un jardín de plantas, hagamos algo. Por eso, en el 2012, la licenciada Consuelo Sáizar nos invita a desarrollar en esta política de reestructurar toda su ciudad para los libros, en este edificio histórico maravilloso de la Ciudadela, hacer una biblioteca para ciegos en 2 crujías y transformar la estructura original, que era esta biblioteca, a la nueva biblioteca de la Ciudad de los Libros para los ciegos y débiles visuales. Y aquí voy a tocar el tema del programa, que me parece otra oportunidad de hacer arquitectura contemporánea desde ahí. Cuando nosotros llegamos, leímos las bases de lo que querían de programa. Tantos metros lineales de acervo braille, tantos metros, tantos metros de sillas para sentarse, 4 cabinitas de 1 por 1 en tal lugar. Así de, ¿acaso el programa que me dieron es exactamente lo que tienen? Tal cual. Nosotros destinamos una parte importante de nuestro trabajo a la investigación, antes de tirar una sola línea. Nos sentamos 3 semanas sin parar, no dibujamos nada, a ver y observar qué sucedía en esta biblioteca. Y de repente una bibliotecaria, que hay videntes e invidentes, se sentaba por allá en la esquina a leerle a alguien. El acervo braille es un vintage,
va a desaparecer. La gente graba los audios para que se los den a la gente que no ve o les lee cara a cara a los usuarios, porque no hay todo el acervo braille de todos los libros que quisiéramos. Y, por ejemplo, 100 años de soledad utiliza 10 tomos en vez de 1, como lo haría una versión fácil de lectura con ojos. Entonces entendimos que el programa era crear un gran acervo sonoro y que teníamos que hacer un gran site que se ligara a la fonoteca. Gran parte de nuestro trabajo fue ligarnos a la fonoteca, conseguir recursos para poder comprar un equipo súper sofisticado de bocinas tridimensionales, estereofónicas, individuales, y creamos por principio una gran galería acústica que arropara en la planta alta cabinas sonoras con una circulación estratégicamente colocada, que nos sumáramos a hacer un jardín de olores y que ese fuera el vestíbulo del lugar en el que nos íbamos a mover, y que los distintos niveles de estas cajas crearan la espacialidad. No es lo mismo hablar así que hablar así. Lo sonoro iba a ser la guía táctil, espacial para nuestros personajes y nuestros habitantes. No queríamos hacer un espacio para ciegos, tampoco. No queríamos ponerle audífonos a nuestra gente, porque eso es un espacio que exenta, que no se vuelve inclusivo, que separa a la gente. Entonces, compusimos el jardín con Jerónimo Hagerman, un gran espacio de uso múltiple, hacen tai chi, masajes, queríamos que la gente se acostara para tener las plantas en las narices, compusimos con distintas texturas las circulaciones, con distintos colores de madera, y esta es nuestra planta sonora. ¿Cuándo le pedimos a nuestros alumnos que diseñen una planta, que diseñen la sonoridad de su edificio? ¿Cómo suena? Y por ahí hablaban antes de esta condición de cualidades espaciales que podemos crear y que son parte de las atmósferas y de los lugares que queremos lograr, y eso se genera la conciencia cuando vemos lo que ve nuestro habitante, ¿no? Utilizamos el color amarillo, luces muy tenues, nadie iba a leer con los ojos en estos espacios públicos, al menos. Redefinimos por completo el programa y creamos una condición espacial que principalmente la describiría como un gran laberinto, una gran planta libre y un gran laberinto sonoro. Después, y este es un proyecto que está como empezando a activarse, pero en el que hemos trabajado 10 años, y con él de lo que quiero hablar es de tiempo. Se necesita tiempo. Hoy el valor más grande que hay en la sociedad es el tiempo. La inmediatez acribilla las cosas. Y lo que aquí ha sucedido es que nosotros hemos tenido 10 años para leer 700 hectáreas, para caminar, para descubrir cómo se ven a las 7 de la mañana, cómo se ven a las 12 de la noche, cómo se ven con unas cuantas botellas de vino encima, como con unas, no botellas de encima, sino corriendo con el viento, hiperventilados por estar corriendo en medio de estos parajes maravillosos. Este es un desarrollo inmobiliario de carácter completamente privado, dirigido exclusivamente para un segmento de gringos millonarios. Nuestro cliente es probablemente el mejor cliente que hemos tenido en la vida, salvo porque no tienen dinero, nunca. Pero está más loco que una cabra, y eso es otra gran aliado para poder imaginar y hacer un montón de cosas. Este fue el primer edificio que sembramos, que fue una vinícola, que después iba a ser un wine bar, que tenía que estar diluido y en comunicación con el paisaje, porque era tan pequeño que para nosotros el edificio realmente es esto, ¿no? La gran escala, una pequeña pieza puesta ahí, que hoy es un salón de fiestas, que ha sido un showroom, que es lugar para conferencias, para conciertos de música. Nosotros creamos estas llagas con esa oportunidad de que fuera un espacio que hiciera algo, y ese espacio ha permitido que sucedan miles de cosas hoy. Me da un poco de pena porque no tengo las fotos actuales, voy a sumarlas al tiempo para que vean cómo se ha transformado en 10 años y ha rebasado nuestras expectativas, porque lo que fue es que fue flexible. Después este loco dijo, oye, en 3 meses quiero construir unas cabañas, tengo 3 pesos, quiero que las hagas lujosas y con lonas, ¿no? Rocha cuchillándose, ¿cómo con lonas? No es posible, nosotros te podemos hacer algo. No, a ver, güey, con lona, ¿no? Entonces lo hicimos, construimos con lona y construimos a partir de decir, el lujo hoy
se logra levantando 1 metro del nivel, creando en un escenario hipotético una plataforma pseudo íntima, que es tu terraza de 5x5, te liberas de humedades, de animales, pones tus espacios con tus cabañitas cerca de un árbol que le regala una sombra y un espacio maravilloso para estar, y haces un baño al aire libre y te bañas como nada puede pagar. Ese es el lujo. Ya no es poner un mármol costoso traído de Tombuctú, es regresar al sentido común, de asentarte en el lugar en el que estás, de leerlo con inteligencia y de aprovechar las virtudes que tienen con 0 pesos, con lo que hay. Así dije otro día, oye, pues mi vinícola está siendo súper exitosa para bodas. Neta, Gabriela, es de lo único que vivimos ya, ahorita, de eventos. Entonces, por favor, necesito que hagan unos baños. Imagínense, unos baños. O sea, es como era una doble cara, porque por un lado el baño es como el espacio hedonista por excelencia, magnífico, la cosa más increíble, pero por otro lado cuando te dicen diseño unos baños, pues tu primer imaginario es un Sanirrent, ¿no? Así de, ¿qué clase de programa es esto? Entonces lo que nosotros hicimos fue el pabellón de los baños. Probablemente son de los baños más costosos que hay en este país, lo tengo que decir, pero es otra vez de las estructuras con las que nos sentimos más comprometidas y más identificados en nuestro quehacer. Es un edificio que desaparece, se encaja en la topografía, crea un espacio de pabellón con un pequeño jardín contenido que permite una proyección, un lugar para que las chicas esperen a los madres. Voy pero ni a la mitad. ¿Qué hago? Es un lugar para sentarse, pero al mismo tiempo es un velo, es una piel que te permite ver, que te permite conectarte al paisaje de atrás, pero que al mismo tiempo genera una especie de intimidad. Se encapsula el acto excelso de cagar, está contenido aquí, que es el único que realmente debería de tener ese gozo de intimidad absoluta, ¿no? Y que además es penumbroso, entra la luz por unos hoyos que le dejamos en el techo, unas líneas, pero estos espacios son abiertos y de espera, y luego los lavaderos, como yo le llamo, es realmente una deconstrucción que ahora, en vez de ser la llaga de la vinícola, es un gran jardín que incluye una serie de olivos que había en el lugar, que hace que el edificio, pues visto desde arriba, se vuelva nuevamente una fuente, un jardín vegetal. Entonces, pues diseñamos el jardín, porque eso es hacer arquitectura. Ese era nuestro edificio. Entonces, compusimos con nuestros arquitectos de paisaje la selección de una serie de especies que, no sé si saben, pero Ensenada es completamente seco, no llueve nunca. Y entonces lo que hizo fue traer hasta langostinos ahí en este cuerpo de agua. O sea, pájaros, ranas, toda una fauna que activó de una manera que nosotros no hubiéramos imaginado el sitio. Entonces, el edificio, ¿cuáles son sus fachadas? Pues su fachada es una rampa que sube, realmente su fachada es la vista desde arriba, porque aquí está el conjunto original del rancho que existía, y es ese jardín. Después es un plano que pues, se diluye entre los olivos. Existe este velo, que es el velo de madera, que hace que se genere esta independencia entre un lugar y otro, pero es un velo que se deconstruye, que se teje, que se vuelve banca, pero al mismo tiempo es una herramienta estructural para poder lograr lo que queremos. Y luego los jardines, pues son esto, es un espacio que suena, ¿no? Que vive, que respira. Y esta es la fachada, digamos, sur del edificio, no, norte del edificio, ¿no? Una pieza ahí está un poco muertillo el jardín, pero ahorita está maravilloso, vivo, activo, y esta es la fachada de acceso. No parecen baños, ni queríamos que parecieran baños. Para todos aquellos que siempre nos dicen, los baños tienen que parecer baños, los edificios tienen que parecer oficinas, las casas tienen que parecer casas. ¡No! ¿Por qué? ¡Qué pesadilla! Nos están acribillando la capacidad de reinventar, de repensar lo que alguien un día dijo tenía que ser. Y nosotros somos tercos, así que voy a ir mucho más rápido, pero bueno, nuevamente voy a mostrarles una etapa crítica en mi vida. Viajé durante 5 años a Michoacán. Hicimos y tuvimos la oportunidad de reinventar una serie de edificios de carácter público, judicial, penal,
en Michoacán, aparte, justo en estos procesos de transición de juicios escritos a orales, que la tipología de edificios que van a encontrar en todo el país es esta, o sea, una casita pintada de color para que no se vea fea, al lado de un penal, con ventanitas, todas llenas de rejas, ¿no? Donde cohabitan 35 personas en 30 metros cuadrados y un juez en 30 metros cuadrados con un jacuzzi, un pole dance, unas condiciones espaciales mágico-musicales, ¿no? Y esto, nunca la enfrenta de ver. Ustedes, y estos datos son importantes, los juicios, ¿y por qué? Porque hacer arquitectura es hacer política. Y para nosotros hacer estos edificios era la oportunidad de decir algo, de hacer un injerto en una transformación social, judicial importante en este país, utilizar estos edificios para decir algo, para comunicar y para no solamente cumplir las funciones programáticas que nos pedían inicialmente. Entonces, con esas ganas de decir, dijimos, a ver, edificio de alta seguridad necesita barda. En un país donde ahorita no estamos muy afamados con las bardas, pero si recordamos las ciudades amuralladas, el principio era el de defender, el de proteger. El 70% de la gente que está en las prisiones hoy en día es inocente. Es inocente. Entonces, estos juzgados no son cárceles, son espacios de esperanza con la oportunidad de que alguien sea declarado inocente. Entonces dijimos, vamos a conservar la idea de una ciudad amurallada, que una vez que entres seas libre y lo que te contengan sean jardines y plantas del lugar, con toda transparencia, con espacios flexibles, que el juez se joda y tienen los mismos metros cuadrados que el güey de al lado y que el güey de al lado y que el güey de al lado y comparten un baño y todo es transparente y todo es democrático y la arquitectura es una herramienta y la arquitectura es un articulador y es una estrategia para conectar a la gente, para hacer que las circulaciones sean estratégicas y para que no haya una sola reja en todo el espacio. Y por último la troje, que era como un gesto, no regional no, por favor, de pertenencia al lugar. O sea, de decir, ¿qué representa la arquitectura michoacana? Pues la troje es un sistema de madera que se mueve, que es inteligente, que es de madera porque hay madera. Y entonces dijimos, las grandes trojes judiciales, ¿no? Pues al final terminamos haciendo edificios en todas estas ciudades. Tratamos de, otra vez, desde el programa, hacer una cosa inteligente que agrupara servicios. Pongan en blanco su cerebro porque estas plantas no debería de enseñárselas porque son de alta seguridad, pero hablan del concepto justamente de decir, ¿cómo? ¿Por qué es circular? Arquitecta, ¿por qué es circular el edificio? Bueno, porque el círculo es la figura más corta en la que se puede circular o transcurrir por un espacio, en este caso, que tenía 6 naves, estratégicamente colocadas al centro. Y entonces la parte circular es el espacio público, que tiene una serie de jardines, la parte cuadrada es el espacio de circulación de jueces, que están en los pabellones transparentes, y por abajo de la tierra está el paso que conecta las distintas salas de oralidad. ¿Es importante que sea un círculo? No. ¿Por qué fue un círculo? Pues porque tenía sentido que fuera un círculo en este caso. No componemos solamente cuadrados, no componemos solamente círculos. No es importante, la forma es una consecuencia de una serie de voluntades. Entonces decidimos hacer este edificio que no llevaba pintura, que era un aplanado rudo, que dialogaba con la cárcel, pero que al tiempo sí propusimos una paleta vegetal que tenía que cubrir todo esto y que no era un pretexto para pintar y pintar 10,000 veces un edificio público y ponerle vegetaciones extrañas. Esta es la composición del lugar. O sea, el lugar se compone de un andar con una altura, 4 metros de altura, donde anda el visitante, que está en el mismo sitio que el juez, que en el mismo sitio que la sala. Como ven, es un espacio transparente de punta a punta. La luz es una estrategia que va transformando y deformando el espacio, y los pabellones son transparencia. Este pabellón termina aquí, no aquí. La circulación termina aquí, no aquí. La sala termina acá, no acá. Todo digamos que el corte y la sección de estos edificios se volvió fundamental. Aquí ven de lo que hablaba hace rato. Y bueno, estas, tengo que decirlo, son una desgracia constructiva. O sea, los peores constructores de nuestra vida entera aparecieron aquí. Pero lo que sí creo es que afortunadamente nuestro trabajo iba dirigido a componer el espacio con la luz.
Este edificio es una brújula. A lo largo del día, la luz se mueve y deforma el espacio de 1001 formas. Aquí falta una foto que tiene una línea de luz acá, porque tiene cortes en este sentido. Obviamente todos estos permiten ventilación e iluminación natural. Entonces es una estrategia. Al final estos edificios, pues este es un cuadrado porque eran 2 salas, el terreno era rectangular, una circulación más privada, una más pública, y el edificio como un articulador. Esta foto, aquí viene el imputado, que todavía puede ser declarado inocente, aquí está el público, de allá atrás viene el juez, y todos llegan y se articulan en este solo espacio. Conviven en un mismo lugar, sin rejas, todos en el mismo sitio. Hicimos transformaciones de edificios que eran juzgados originales por juzgados de esta tipología oral. Logramos que no los pintaran, que pusieran la paleta vegetal que queríamos. Lo visité 6 meses después. Esa es la realidad de nuestro país. Esos son los riesgos que corremos de la obra pública. Ni modo. O sea, es de las cosas que uno tiene que hacer. Lo pintaron porque, arquitecta, estaba re feo de gris, puta, pues no se iba a ver, iba a ser verde. No. Pero es que además al abogado le gustan los rosales y les gusta el pasto y una serie de cosas que cuestan una fortuna mantener y que hay que tener al jardinero podando todo el tiempo. Pero miren la inteligencia. El interior, los jardines que logramos abrir, ahí no era importante, ¿no? Y logramos crear espacios de carácter íntimo, públicos, penales, de alta seguridad, con estas cualidades espaciales. Hicimos en Lázaro Cárdenas, en ese caso decíamos, ¿por qué las salas de espera son asquerosas salas de espera donde el aire acondicionado nunca sirve? ¿Por qué no son hamacas colgando en medio de un jardín lleno de vegetación y de un gran lago? Y entonces cuando le decíamos aquí peleamos como muertos para lograr que el presidente comprara esto, ¿no? Y él decía, puta, pero eso es una ruina, eso está asqueroso, ¿qué? Y yo, es tu foro romano. Y el güey así de, ¡claro! O sea, claro, para él el foro romano estaba bien, para mí no, pero lo que sí era importante era que de esa manera logramos construir un edificio que se mezcla con la topografía del foro y que permite que las salas de esperas fueran ese foro y que ese foro fuera un gran jardín y una gran oportunidad para hacer un microclima completamente distinto. En Pátzcuaro hicimos lo mismo, aquí hay yácatas, hay piedra brasa, hay mucha lluvia, entonces los pabellones tenían que ser inclinados, con barro, en este caso en los techos. Otra vez la especulación sobre el andar y el tema de cómo se construye un espacio con la luz, la transparencia máxima, el uso y la construcción de paisajes a partir de las propias estructuras arquitectónicas, nuestras rejas, que al final pues son rejas y tránsitos que conviven uno con otro, pero que se construyen a partir de la luz y de la sombra, y eso es lo que hace el espacio más íntimo o más público. Estos son los últimos proyectos en los que trabajamos, son proyectos en los que estuvimos involucrados. Personalmente estuve a muerte, digo, en el caso de Pátzcuaro iba una vez a la semana, durante 5 años lo dije. En el caso de la Escuela Bancaria Comercial, que fue también una casa porfiriana, fue un proceso de 2 años, fue un concurso que ganamos y una transformación importante otra vez, recuperando el edificio histórico y su memoria, pero injertando un programa completamente distinto de oficinas, que bueno, hace ya que todo esto tenga que modificarse, obviamente donde el jardín, la recuperación de la azotea, la memoria del edificio se volvieran piezas fundamentales. El año pasado trabajamos en 2 lugares fuera de este país, en París y en Milán, y otra vez, ¿por qué hacen estas cosas temporales? Bueno, pues esta fue una oportunidad para hacer un pabellón. Queríamos hacer un pabellón que tenía que instalarse en 10 días y desmontarse en 10 días y que queríamos hacer con tierra. Entonces, pues nos parecía interesante trabajar con el tepetate, que cuesta 5 pesos un tepetate. Trasladarlo fue una opción en un principio hasta Milán. Queríamos partir del principio de una gran masa que se iba desmenuzando uno a uno hasta convertirse en una masa rota que permitía encapsular 4 grandes espacios, un patio central, y que este espacio y la paleta de materiales fuera la masa, la luz, la sombra, porque este era un espacio cerrado, aislado, sin contexto, y nuestro cliente, que era Hermes, y que eran finalmente sus piezas las que tenían que destacar. Entonces creamos N variables, esto fue un concurso, concursamos contra Francis Queré, que es
un grandísimo arquitecto, no creíamos haber ganado, la verdad. Entonces fue un honor poder, y esto fue un espacio para experimentar y para especular y decir, ¿cómo podemos hacer un sistema en frío que sea fácilmente desmontable? Cada una de nuestras columnas pesaba 80 y tantas toneladas, porque la tierra pesa, no cuesta, pero pesa, y en un lugar que tenía un entrepiso, cómo distribuíamos esas cargas, cómo hacíamos que Hermes luciera, cómo componíamos el espacio, por supuesto con la luz artificial en este caso, y hacíamos una serie de espacios que fueran suficientemente versátiles, con un sistema constructivo que nos ha servido como para entender cómo hacer esta distribución de cargas a partir de una estructura metálica con una rejilla Irving, y poder ir así construyendo nuestros salas hipóstilas, nosotros le llamamos, con un sistema de plafón que a su vez hace que se rigidicen estas columnas de 360 de altura. Son desmontables, como ven, no hay mezcla. Es otra vez una parte de las cosas de investigación que hacemos todo el tiempo, con unas varillas, es lo único que las une. Y entonces, bueno, esta pieza se montó en un teatro. Tenemos un time lapse donde se ve cómo se fue montando todo esto y desmontando en muy poco tiempo. No lo montamos en 10 días, la neta. Nos tardamos más, pero sí lo desmontamos en 10 días. Y bueno, eso otra vez un ejercicio de estos que nos interesan. Las imágenes pueden ser lindas. El espacio era espectacular. Cuando entrabas, se hacía una especie de cajón sonoro. La tierra absorbía, la tierra olía a humedad. El contraste de la tierra húmeda, topográfica, orgánica, percudida, en contrapeso con estas piezas impecables de Hermes, perfectas, costosas, ¿no? O sea, el poner un tepetate de 5 pesos al lado y como basamento para unas piezas que valían más de lo que nos pagaron por nuestro proyecto, definitivamente, fue una gran oportunidad. Luego hicimos esta pieza en el centro Cartier, en la Fundación Cartier, y como siempre somos súper ambiciosos, dijimos, queremos invadir el jardín y queremos hacer ir a una museografía para hacer The Great Animal Orchestra. Entonces queríamos hacer una gran orquesta donde el jardín era cómplice de ello, donde todas las piezas de arte eran nuestros habitantes, los usuarios eran nuestros habitantes, eran un animal más en medio de la gran orquesta, y obviamente imagínense la oportunidad de intervenir y de trabajar con el edificio, pues para mí el edificio más bello que tiene Jean Nouvel, que es la Fundación Cartier, donde obviamente una pieza fundamental es el jardín, y donde nos interesaba nuevamente, a partir de una intervención efímera, lograr una reflexión sobre lo que nos interesa. Usamos 50,000 tabiques, ¿no? Al mismo tiempo estábamos haciendo en este pequeño remanso de terreno de 100 metros cuadrados una estructura en tabique que nuevamente, dialogando con la inteligencia estructural, nos permitía tener una estructura compuesta entre acero y ladrillo, una estructura inteligente que no requiriera refuerzos ni columnas para hacer un diafragma lumínico, una masa que se deconstruye en función de la topografía local, que es las colindancias, los vecinos, la oportunidad de meter luz al lugar, la oportunidad de deconstruir la masa a partir del sol y de la sombra, y de crear un pequeño universo bastante alto de 3 niveles, habitacionales, el estudio de Graciela, de la mamá de Mauricio, y 3 placas que flotan, que se desmenuzan en un programa de habitación, taller, azotea, mirador, y que otra vez con la búsqueda absoluta y constante por la síntesis, por el lograr con un solo elemento construir un todo, por el lograr el silencio y la búsqueda de espacios que digan mucho con tan poco, y que entender que el aliado que va a fragmentar, a deconstruir y a reinventar el lugar es el usuario, y principalmente la luz, el viento y el tránsito del tiempo. Muchas gracias.